la vida en la frontera de una manera particular. Ha colaborado en diversas producciones nacionales e internacionales, entre las que destacan Little Boy, las series televisivas The Breach y Fear the Walking Dead, las cintas The Book of Life, Los Hamsters y Regina, de los tijuanenses Jorge Gutiérrez, Gil González y Javier Ávila. Un aplauso, por favor. Nos acompaña Alfredo González Unive. Él es editor, egresado de la licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene estudios en realización cinematográfica por el Centro de Capacitación Cinematográfica a través de su programa Imágenes en Movimiento. Recientemente es el editor del largometraje documental El Ocaso Quiligua, en postproducción, y los cortometrajes Al final de la noche, estrenado en el Festival de Cine de la Huasteca y el Guanajuato International Film Festival, y Juan Soldado, parte del largometraje México Bárbaro 2. Es postproductor del documental Tijuana número Migración y Fronteras. En televisión ha trabajado en series documentales y reality shows para cadenas como Discovery Channel, MTV3, MTV Latinoamérica, Discovery, Familia, Me Too, entre otras. Es becario de Guadalajara Talents 2015 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en colaboración la Berlinale Talents del Festival Internacional de Berlín. Ha sido docente de la Universidad Iberoamericana Campus, la Universidad de las Californias UDCI y la Universidad de Tijuana CUT. Actualmente está por iniciar la reproducción de Pulso, cortometraje que será su debut como director. Un aplauso, por favor. Y también nos acompaña Gilberto González Penilla, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica con su ópera prima Los Hamsters, ganadora del Premio de la Prensa en el Guanajuato International Film Festival de 2014 y estrenada en salas comerciales en Cinépolis, Cinemex y Cineteca Nacional. Nominado al Premio Ariel en la categoría de Mejor Cortometraje Documental por Conversaciones de un Matrimonio. Como director ha encabezado un largometraje y 5 cortometrajes titulados Leche, Sonreír, La Cena, La Frontera de Jesús y Amor en Tiempos de Incendio. Actualmente se encuentra preproduciendo su siguiente cortometraje titulado Tere y desarrolla su próximo guión de largometraje titulado Los Amores Incompletos. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Primeramente, quiero decir que para mí es un gusto estar aquí con estas dos personas que no nada más son mis colegas, son también mis amigos y compañeros con los que me ha tocado crecer y formar mi carrera profesional. Realmente yo creo que podemos mantener esta plática el día de hoy como hablar un poco de nuestras experiencias, de nuestras opiniones referente a lo que es el proceso de la dirección y la edición. Y al ya acercarnos como al final, creo que sería más dinámico que pudiéramos mantener como una conversación con ustedes, sobre todo porque vemos que aquí hay varios estudiantes de cine y dudas que tengan o curiosidades referente a próximos proyectos o experiencias que han pasado o dudas que quieran ustedes aclarar referente con lo que es este proceso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, yo creo que primeramente, aunque ya vimos un poquito de la biografía, pero empezar a hablar de cómo empezaron ustedes en la edición, también ahí de la dirección. Bueno, Gilberto, que diriges, editas, produces, escribes, y Alfred, que también, pues ya también te estás incursionando en la dirección. Vas para allá. Ok, pues ¿cómo empecé yo en la edición? Empecé editando, asistiendo a realities. Yo quería ser fotógrafo, ¿no? O sea, yo estudié comunicación y de ahí formé parte de un colectivo que era 5 y 10 producciones y empecé ayudando pues como staff. Y en aquel entonces, en un corto, me acuerdo que me gustó lo que era la fotografía. Yo creí que iba a ser fotógrafo hasta que al pasar como año y medio me toca irme a trabajar a HIP Studios, que estaba en Rosarito, y empiezo a ser asistente de edición. Editábamos realities y por ahí algunas series documentales. Y resultó ser que yo jamás había pensado como en la edición. Era malo para editar en comunicación, pero me empieza a gustar y me empieza a apasionar esta labor de agarrar imágenes y empezar a narrar, a construir
una historia, ¿no? O un bloque, un segmento en ese entonces que era para televisión. Estuve editando ahí como 5 años realities. Y por ahí en 5 y 10 edité un cortometraje que es Un tigre, a lo mejor algunos por aquí lo han visto. Y sucede que hago la transición al cine. O sea, yo siempre quise hacer cine. Cuando vienen Las Elegidas, asisto a edición de la película Las Elegidas. Y ahí yo digo, voy a dejar este trabajo y me voy a ir a asistir a esta película. No sé qué más venga después, pero me lo voy a jugar en ese momento, ¿no? Asisto a edición y a partir de ahí creo que empiezo a hacer una transición que he llevado algunos años para pensar más cine, ¿no? Yo soy de aquí de Tijuana, vivo aquí y pues ha sido un proceso de pensar más cine. Después me hablan primero de la UDC, me hago docente y empiezo a dar lenguaje, después montaje, edición. Regreso a los libros, encuentro otros libros que no conocía, y me casé como un editor, ¿no? En ese sentido. Ahora ya hay gente que me ubica como editor y pues ha sido un proceso que disfruto mucho, me apasiona bastante montaje, pensar cómo a partir de lo que consigue un director, entender su intención y llevar esa obra. O sea, respeto demasiado a los directores, ¿no? Son procesos bastante exhaustivos, metódicos, a veces hasta sufridos, y que llegan conmigo y digo, bueno, también soy una especie de psicólogo ahí, ¿no? Entiendo qué quiere hacer y llevémoslo a la pantalla grande, ¿no? Generalmente viene bastante vapuleado el director cuando llega con un editor. Y sí, así ha sido mi carrera en los últimos años y ahorita estoy en un proceso, ya terminé el proceso de desarrollo, de empezar la preproducción de lo que va a ser mi primer cortometraje, que es lo que viene. Vamos a ver si soy director o no. Y cómo es que hago esta referencia porque justo cuando editaba realities casi al final, pues yo me enojaba mucho, ¿no? Como editor, es que ¿por qué el director no está viendo esto? O es que ¿por qué el otro? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entendí que ser director pues es admirable, ¿no? Porque es tener la valentía de decir, tengo una inquietud, la quiero contar y me arriesgo, convenzo gente, al productor, etcétera, etcétera, hasta que tienen a un crew de 30, 20, 5 personas. Entonces ahí yo entendí que tenía que respetar eso, ¿no? Que el director también a veces se puede equivocar, como que son humanos, etcétera, etcétera, y que en algún momento iba a dirigir, aunque no sabía qué, ¿no? Y no es que anduviera buscando qué, sino, pues quién sabe si tuviera algo que dirigir, y creo que apareció hace como 1 año y medio, y ahora empiezo a abrir esta nueva obsesión que a ver qué pasa, ¿no? Gil, ¿cómo fue tu proceso de ser director y editor? Bueno, mi proceso fue más accidental. Una vez que entré al CCC, ya hace bastantes años, a mí en realidad soy director. O sea, actualmente vivo de editar en la Ciudad de México. Encontré como ese nicho que me apasiona bastante. Pero fue muy accidental porque los primeros años, mientras estás en la escuela, te dejan hacer varios ejercicios. Y generalmente yo me ponía a editar los ejercicios de los compañeros, ¿no? Que la ficción 1, los primeros cortitos, ejercicios muy simples de 3 posiciones de cámaras. Entonces, como que la misma curiosidad por empezar a mover el Final Cut 7, que creo que no lo conocieron eso, pero hace años, pues empecé a editar cortos de compañeros. De repente, dentro de la escuela, pues te hacen ir a rodajes de los otros compañeros, y en realidad yo nunca he sido fan de ir a rodajes de otras personas. Es muy desgastante ir a rodajes. O sea, si voy a ir a un rodaje, prefiero uno mío a ir al de alguien más, la verdad, porque es muy cansado. Entonces, siempre en los ejercicios yo generalmente no iba a los rodajes, pero me quedaba y editaba los ejercicios de los compañeros. Y así fui a lo largo de los años editando cortitos, y hasta que un día me toca editar una película que se llama Las Lágrimas, en la Ciudad de México, que es la película de un compañero, Pablo Delgado. Entonces ahí fue como mi primer incursión ya a editar algo más grande, ¿no? Un largometraje que se filmó en 16 milímetros, le fue bastante bien en su momento. Y a partir de ahí, casualmente, alguien estuvo en la plática ahorita de Dariela Ludlow, la fotógrafa. ¿Sí? ¿Estuvieron? Bueno, a partir de ahí conozco a Dariela, que también es del CCC, y me presenta a Miguel Sverfinger. Es uno de los mejores editores que hay aquí, de cine. Me lo presenta y me comenta que estaban buscando un asistente de edición para la película No quiero dormir sola, de Natalia Beristain.
obviamente era sin paga, ¿no? Había que pagar piso en ese momento, pero yo tenía muchas ganas de meterme a seguir pues practicando el oficio del montar, de editar para cine. Acepto, y a raíz de esa película pues me viene una seguidilla de bastantes largometrajes en los que he estado. O sea, actualmente he editado 8 películas, que creo que son bastantes para mi corto tiempo que llevo editando, y he asistido a edición en un sinfín de películas, o sea, unas 15 películas he estado como asistente de edición. Estuve en Las Niñas Bien, estuve en Pájaros de Verano, esta película, estuve en las últimas películas que edité fue Luciérnagas de Bani, que se estrenó en Morelia el año pasado, Asfixia de Kenia Márquez, y actualmente estoy editando otra película de género que se llama Menéndez, El Día del Señor. Y digamos que ahí encontré ese nicho, ¿no? de poder aprender más de cine por medio del montaje. Y pues es algo que me apasiona y lo sigo haciendo a la par que desarrollo mis proyectos como director. Ahora llevo más proyectos como editor y me gusta, pero es más o menos ese el accidentalmente, las ganas de no ir a rodajes de otras personas y tener a mis compañeros fue lo que me llevó a editar. Y en realidad el montaje es, como le pusimos a la plática, estás dirigiendo tú. O sea, la gente no toma muy en serio a los editores en la actualidad, pero en realidad editar sí es llevar una directriz y es llevar la película a un puerto que tal vez el material no te lo está dando. Entonces es así como, a grandes rasgos, como me fui introduciendo a editar. Y ahora que lo mencionas, y creo que también sería importante como irnos hacia esa línea. Alfredo, mencionabas que tú te desesperabas, ¿no? Porque sentías que el director no veía ciertas cosas, o tú empezabas a ver como otros momentos, ¿no? Y Gil, tú como director que también has editado tus proyectos, ¿cuáles han sido o cómo creen que son esas dificultades, ¿no? Porque a veces, y lo digo yo también como director, me enamoro del proyecto, estás tan obsesionado con las escenas porque has estado trabajando con ellas durante mucho tiempo, y llega ya el momento donde tienes que empezar a cortar y a pegar y a acomodar, y tú dices, es que está bien así está bien editado, y de repente llega el editor y te dice, no, ¡pup!, esta escena va para afuera, no es necesaria para contarse, ¿no? Y uno entra como en un conflicto ahí, y hay veces donde tienes una muy buena película, pero si no está bien editada, es un caos, ¿no? Y cambia. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues creo que… ¿Por dónde me voy? O sea, creo hay un video que es de un método que se llama Inside the Edit, que dura como 1 minuto y medio, lo encuentran en Vimeo, que justo explica, es un motion graphic que explica qué es editor, qué es ser editor, ¿no? Que le das forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice algo que creo que es muy cierto. Dice, el editor es creador, por una parte, pero también es posiblemente el primer público de la película. Entonces, ¿qué sucede? Los procesos de realización de una película, y no solamente de realización, de desarrollo, ¿no? Desde que alguien trae la obsesión de contar algo, que pasa tiempo, incluso años, lo graba, son 30 personas en rodaje, son bastante intensos. Entonces es normal, yo lo he aprendido, por ejemplo, en la edición he aprendido bastante siendo editor de este proceso. Todos los directores llegan con esa intensidad que han cargado por años, ¿no? Posiblemente ustedes encuentran un director, lo ven un día, pero esa persona tiene años cargando con esa historia, y es normal que estén, llamémosle, viciados, ¿no? No sé si es la palabra adecuada, pero es normal. Yo la ventaja que tengo es que yo no estuve en rodaje, yo no sé qué pasó, yo no sé si cuando grabaron, a veces pasa y he estado en rodaje, a veces como script, como otros puestos, la escena es bien intensa, ¿no? Y ves al director casi a punto de llorar, porque la emoción del espacio era así, pero no la emoción en la cámara. Entonces la ventaja que tiene el editor, y se los digo para que confíen mucho en el editor, y si no tienen un editor, busquen a la gente que dice quiero ser editor, denle esa posibilidad, es que no estuvo en rodaje, y lo puede ver de una manera un poco más objetiva, ¿no? Y yo soy docente y les digo a mis alumnos, es lo que se ve en la cámara. Muchas veces no sabemos, vemos una toma bien emocionante, pero a veces el del boom estaba acá abajo y sin camisa porque hacía mucho calor, pero eso la gente no sabe. Entonces el editor, yo creo que es el primer creador, o es el último en la cadena creativa,
Incluso en México nos consideran técnicos, no hay una cuestión autoral ahí. Es el último dentro de la cadena creativa que tiene esa objetividad por cómo es su trabajo. Trabaja en la computadora y le llega material, y muchas veces pues ni siquiera conoció a gran parte del crew. Entonces mi posición es un poco más cómoda. También con el tiempo he ido aprendiendo a, pues no a terapear a los directores, pero sí a darles confianza. Yo les puedo decir, creo que todos los que me ha tocado trabajar, el 95%, por no decir todos, llegan creyendo que tienen una peor película de la que realmente consiguen, ¿no? Muchos llegan desconociendo los procesos de montaje o de edición, que puedes resignificar una película, y ya no hablemos, por ejemplo, del diseño sonoro o la musicalización, que pueden potencializar lo que tiene una película. Entonces, yo lo vería un poco así, no sé qué. No, espérate, quiero agregar una anécdota, porque me ha tocado de alguna manera asesorarme con ustedes dos. En el 2015 te llevé yo mi corto de IMCINE, y te acuerdas, lo vimos en tu casa, y lo hiciste pedazos, o sea, dijiste quítale esto, quítale lo otro, y por ejemplo, platicando con Gilberto, me dijiste algo muy importante, que cuando volvimos a trabajar la edición, le dio un significado completamente al corto, ¿no? Porque yo pensé que habíamos terminado el rodaje, vimos el primer corte, segundo corte, tercer corte, y dije, esto no siento que traiga una bomba, un desastre en mis manos, $500,000 a la basura. Y platicando me empezaste a sugerir como, oye, ¿qué pasa si mueves esto para acá y esto para acá? Y le cambiamos como la línea de tiempo, y quedó un proyecto completamente diferente, ¿no? Y como que se sintió redondo y tenía sentido, y ya no había necesidad de hacer reshoots ni nada, ¿no? Y digo, ahora que me tocó también trabajar contigo, con Alfredo, llegué yo con el cortometraje y le dije, a este corto no se le puede quitar absolutamente nada, porque es casi, pues es un día, es lo que es, y llega y de repente, ¡pup!, ya le corté una escena de 2 minutos. Y yo, Ajá, sí. Y después de un estira y afloje, como que entendí que no era necesario realmente para contar la historia. Ajá. Y era más fluido de la manera como lo dejaste. Exacto. Igual yo voy a complementar para pasarle la palabra a Gil. Pues tiene que ver con esta posición, ¿no? De que no estuvimos en rodaje, pero algo que sí es bien importante como editores o montajistas, me gusta verlo más desde el punto de vista del montaje, es entender la intención del director, ¿no? O sea, está un guión, obviamente está un guión y hay que leerlo y tratar de entender la historia, pero en el montaje también hay que olvidarnos de ese guión, ¿no? Porque ya hay material. Entonces, a fin de cuentas, uno tiene que construir con el material que se logró, a partir de lo que un editor ve, pero también de cuál es la intención del director, porque a fin de cuentas el núcleo creativo pues, nace del director, bueno, yo creo que también del productor, director y ahí como el diseñador de producción. Entonces, a partir de que yo entendí, a propósito de esto que comentas, Rodrigo, la intención, yo también ya sé cuál es la guía más o menos, ¿no? Y ahí mi trabajo se vuelve aportarle a un trabajo colectivo donde ya han trabajado posiblemente hasta 50 personas antes de mí. Ese corto que menciona Rodrigo se llama Al otro lado, ¿no? No sé si alguien lo vio de aquí. Voy a contar más de ese día, ¿no? Generalmente siempre termino viendo los cortos de Rodrigo antes de que los termine, y esa vez estaba bastante desesperado y me dices que no sé, vamos a verlo. Le dije, pues claro, ven a la casa, lo vemos. Vimos el corto y pues sí, o sea, me di cuenta que el material y el montaje que él tenía no estaba funcionando para contar la historia que él quería. Era un caos, ¿no? Bastante. Y seguía la línea narrativa del guión. O sea, muchas veces, o generalmente, tú como editor sí haces un corte de guión, pero en realidad quitas a un lado ese guión y tú propones, porque es un trabajo de propositivo, ¿no? Ese día sí empecé, siempre lo regaño, ¿no? Rodrigo, ¿por qué? Bla, bla, bla. Y ya le dije, ¿qué pasa si mueves este plano para acá? ¿Qué pasa si cambias esta escena? Si este audio lo dice aquí el personaje. Y le di un sinfín de notas, y todavía me acuerdo su expresión, se fue así todo triste en mi casa. Pero al final quedó un producto bastante bueno, ¿no? Después de esas charlas que tuvimos, me lo seguiste mostrando el corto varias veces y te lo estuve asesorando. Y en realidad el trabajo
con los directores pues tiene que ser algo, eres como un psicólogo, eres el complemento, estás para ayudar al director para contar de la mejor forma la historia que él quiere en el montaje. Yo tengo bastantes anécdotas con distintos directores que me ha tocado trabajar, y está el director que, por ejemplo, hace poco trabajé en una película que se llama Luciérnagas de Bani, y el trabajo con ella como directora tenía muy clara la película y no había ningún miedo en su persona por probar cosas distintas y por quitar escenas. Entonces de repente ella llegaba conmigo a la oficina y le proponía yo, mira Bani, ¿qué tal si movemos esta escena? Yo creo que esta escena aquí de esta conversación no está funcionando porque dramáticamente no te está aportando a la película, ya sabemos lo que le está pasando a los personajes, yo creo que es innecesaria y la podemos omitir. Y ella inmediatamente decía, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella tenía una claridad y una manera directa de trabajar que a uno como editor lo hace más apasionante y sigues, ¿no? Y estás ahí. He tenido experiencias también que son el otro extremo completamente distinto, en otra película. De repente yo como trabajo hago el primer armado de guión, pero en realidad ese armado de guión no se lo muestro al director, porque el chiste de esto es que el director vea con ojos frescos su material, ¿no? El material de su corto, su película. De nada sirve que tú le muestres por primera vez a un director el armado de guión, pues porque está viendo literal lo que él hizo, ¿no? Es mejor siempre proponer algo distinto. Y yo le mostré el armado que yo hice como editor, y en ese momento la directora me decía, es que ¿cómo quitaste esa escena? Y yo pues la quité porque no funciona, ¿no? Literal, no está funcionando la escena. Pero es que ese día estábamos a 35 grados bajo el sol, nos costó el alma sacar esa escena, y ese día nos tatuamos todas un tatuaje de la película ese mismo día. A mí no me importa lo que hayas hecho, ¿no? Así le digo, obviamente no le dije eso, si le digo eso me corren, ¿no? Pero sí tienes que encontrar una forma muy sutil de decirle, pues sí, tal vez te costó mucho esa escena, tal vez ese día te tatuaste cualquier cosa con tus actrices porque fue una escena muy bonita, pero si no está funcionando en tu película, no está funcionando ya, no, es muy simple. Entonces sí hay que tener mucha sutileza para acercarte a los realizadores. Y ustedes que están aquí, por ejemplo, que me imagino que varios quieren dirigir, ¿alguien de aquí ha editado alguna vez? Sí, bueno, tú, bastantes. Siempre hay que ser flexibles, ¿no? Y hay que ser propositivos como editores hacia el director. Y una cosa es escribir el guión, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Escribes el guión. Otro paso es filmarlo, y otra cosa totalmente distinta es sentarte a editar la película, ¿no? Son tres momentos en los cuales repasas el mismo filme y deben de ser totalmente abiertos para el montaje. Yo les podría contar otra anécdota muy rápida. Estuve en una película bastante padre, se llama Carmín Tropical. ¿Alguien la vio de aquí? No, nadie la ha visto. Bueno, véanla. Carmín Tropical, ganó el Ariel hace como 4 años o 5 años, no recuerdo de cuánto. 2015, por ejemplo, esa película la fuimos a grabar a Juchitán. Yo fui asistente de edición en ese filme, y de repente el primer corte pues era un corte de 2 horas y media que era bastante pesado, y el proceso de montaje duró 1 año y medio. O sea, al final yo de asistente pasé a ser editor adicional. Y en realidad la película que quedó es totalmente distinta a lo que estaba en guión. Tú lees el guión y ves la película y es otra cosa, pero se creció la película, creció bastante, y en realidad tomó mucha fuerza ese filme, pero es una cosa totalmente distinta a lo que se escribió. Entonces uno como editor, eso es lo bonito, ¿no? de editar, que tú te puedes dar cuenta de pronto qué es lo que está fallando
qué es lo que falló en el rodaje y por qué, ¿no? No sé tú, Alfredo, pero a mí me encanta porque de repente estoy editando y veo cómo está puesta la cámara y de repente digo, claro, esta escena no está funcionando porque la cámara está muy contrapicada y queremos ver la expresión del niño, pero está contrapicada en un plano totalmente abierto. Entonces no está siendo emotiva la escena porque la cámara no tenía que ir acá, la cámara tenía que ir aquí. Y entonces empiezas a analizar esos casos y de pronto hasta haces trampitas, como que haces más grande la toma y empiezas a hacer cositas, ¿no? No sé si te ha pasado a ti eso. Sí, pasa. Y creo que va muy relacionado a lo que dices de que editando uno aprende mucho de cine, ¿no? O sea, ¿por qué no está funcionando la toma si la actuación está bien, si eso está bien? Y a veces descubres que es como está puesta la cámara, ¿no? O que todas las escenas van construyendo un código, pero justo en esa escena pasó algo que ya no narra de esa manera, ¿no? Y muchas veces sí me ha pasado, que les digo, aquí hay algo raro, y me llama la atención que me lo digas, porque ese día la actriz se accidentó y nomás tuvimos 2 tomas, y por eso la cámara está puesta ahí, porque teníamos media hora para grabarlo, ¿no? Entonces, sí, creo que es bastante interesante. Y yo agregaría a lo que estabas diciendo, Gil, que el proceso de edición es de mucha paciencia. Sí, bueno, sí. O sea, para estar frente a la computadora y editar, tienes que tener mucha paciencia y yo lo veo como un rompecabezas, ¿no? Es a mí lo que me gusta de editar, que me siento frente a la computadora y empiezo a ver la escena y tú como editor estás tomando la decisión de dónde cortar y no solo cortar por cortar. O sea, siempre el corte debe tener una función dramática, no nomás aquí corto pues porque sí y ya, no, ¿por qué estás cortando aquí la escena, ¿no? Que cambia. Por ejemplo, una conversación de 2 personas y si la cámara está puesta, graba una persona a la otra y un full, muy simple la puesta en escena, la puesta en cámara, tú tienes que decidir como editor en qué momento te alejas, en qué momento vas a hacer el corte hacia un close-up o tal vez vas a cortar un poco más alejado, ¿no? O sea, cada corte sí debe de tener una función dramática en la historia que te aporte. Ahora también está la otra parte. Por ejemplo, hace poquito me tocó editar una serie para Amazon y pues ahí también es otro rollo, ¿no? En realidad ya en las series ahorita que están haciendo, pues la velocidad en las cuales hay que estar maquilando todo y montando, pues es otro rush. Y ahí pues sí, literal muchas veces hay que cortar con el que está hablando, literal. Es televisión, aunque sea Amazon o Netflix, hay que hacerlo así, pues porque le da un cierto ritmo, ¿no? De pronto, si tú tienes mucha confianza con la directora, pues puedes proponer otras cosas, pero es algo totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, en esta serie que estuve para Amazon, pues yo tuve una conversación muy honesta y muy directa con la directora. Siempre trato de tener esa conversación con ellos. Y era tanta la confianza que yo le podía decir a la directora, oye, es que la serie se llama El Juego de las Llaves, ahí la van a ver en agosto. Y yo le decía a la directora, es que esta actriz te das cuenta que todo el tiempo está haciendo una muletilla. Entonces la escena está quedando muy padre y de repente la actriz hace una muletilla o hace un gesto que ni ella se da cuenta. Entonces yo le decía a la directora, ve el video, y yo le mandaba videos, los veía, me decía, gracias. Hablaba con la actriz y de repente me llegaba material y te das cuenta que sí, o sea que la actriz dejó de hacer eso. O de repente me tocó que me decía, por favor edítame esta escena, es que siento que me hizo falta un plano. Y ya yo lo veía y le decía, sí, tal vez sí. ¿Por qué el día de mañana no haces ese plano que nos hizo falta para contar esta parte que queremos? Entonces, si tú tienes una buena comunicación como editor con el director, pues es primordial. O sea, si tú tienes una mala comunicación con un director, no estés en ese proyecto. O sea, en realidad, en verdad, no estés porque pues, no la vas a pasar bien. Pues, tiene que haber esa confianza, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que como editores y cualquier colaborador de un director, o sea, si no crees en ese director, lo mejor que le puedes hacer a ese director es no trabajar con él, ¿no? Pues es la verdad. O sea, sí, tienes que confiar, porque si no, ¿para qué
se supone que le estoy ayudando también, ¿no? Es un trabajo, pero se supone que le estoy ayudando. Y está bien chido cuando sucede pues esta comunicación o confianza. A mí también me ha pasado editando, que digo, ok, no se entiende, pero si hacemos una toma, si se graba una toma, y eso también yo creo que es parte de este proceso de la edición. Yo creo que un director termina su película hasta que se estrena, porque cuando se estrena vemos las películas y no sabemos si hicieron reshoots, retakes, si se creó una escena en montaje que no estaba en el guión, la gente no sabe, ¿no? Entonces creo que pensando que hay muchos alumnos por aquí, lo mejor que pueden hacer es también confiar en ese proceso y verse como directores. La responsabilidad de un director es que esa película termine lo mejor posible en la pantalla. Hagan como le hagan en ese sentido. Y ahorita que menciona Gil lo de la confianza, a veces sucede eso, de que hay cosas raras y dices, bueno, es que si haces estas dos tomas, es la diferencia a que tu película se entienda o no se entienda, ¿no? Y puede que eso sea la diferencia entre que veamos un corto y digamos, este director o directora pues no tiene futuro, o sí, ¿no? Tiene cositas que son interesantes, confiemos para un segundo proyecto. No, y también fíjate que algo, bueno, yo lo veo como desde en los cortos, sobre todo en los cortometrajes, ¿no? Y que estás hablando como estudiante, creo que serviría bastante. Yo lo hago, conforme vamos filmando las escenas, tenemos al editor ahí armando de una vez el primer material y nos hemos dado cuenta, me han dicho como, ¿sabes qué? Nos está faltando este plano, o esto está muy largo, esto muy corto, aquí hay un error garrafal, tenemos que regrabar la escena, o regálame un plano de esto o el otro, ¿no? Entonces, yo creo que igual esa misma comunicación y de alguna manera forma instantánea de estar trabajando te puede ayudar a prevenir bastantes dolores de cabeza ya cuando entras a lleno en postproducción. Y pasando a otro, antes de la post, yo creo que me gustaría también hablar un poco de la pre, sobre todo Gil como director y Alfredo ahorita que vas a también estar en este proceso de este corto. Ustedes que ya han editado o que han estado editando, ¿en qué influye ahora en su proceso creativo como guionistas, como directores, en sus proyectos? Gil, tú tienes ahorita un corto que vas a preparar y tú también, Alfredo. El bagaje que tienen como editores, ¿qué ha afectado en este proceso que es antes de la edición? Ok, pues para mí ha afectado bastante, creo que para bien, ¿no? Porque cuando estudié cine quise escribir algunos guiones y no me salía ninguno. Y sí, la verdad, y ahora ya tengo como un par, ¿no? Creo que ha afectado bastante porque pues, mi carrera como editor me ha hecho pensar en imagen. Incluso Pulso, que es este corto que se mencionó, fue primero una secuencia de imágenes antes que un guión, ¿no? Entonces fue como empezó por un ejercicio, que justo yo estaba cansado de editar ritmos acelerados y dije va a ser pura puesta en escena, y a partir de ahí fueron por montaje apareciendo más imágenes hasta que dije hay algo interesante ahí, o hay algo que no sé por qué ya pasó un año de eso y la sigo trayendo en la cabeza, y después de ahí se convirtió en una escaleta y después en un guión, ¿no? Entonces creo que el que sea montajista ha sido determinante en mi carrera, ¿no? También para dar este paso. Y pues sí, como montajista pienso en imágenes y como el sonido, yo creo que la película es una composición cinematográfica, ¿no? Está el sonido, lo escénico y la imagen. Y esto me ha llevado a terminar Pulso. Ahora estoy escribiendo otro corto, y ahora sí es un proceso un poquito más de guión, ¿no? Porque estoy pensando en el personaje, en progresiones dramáticas, etcétera, etcétera, sin pensar todavía cómo se ve. Entonces creo que en ese sentido, para mí ser editor, para este nuevo paso que viene, ha sido determinante, ¿no? Para poderlo entender. No sé, para ti, Gil. Pues en lo personal, como he aprendido bastante de dirigir editando, y me ha servido también para escribir guiones, porque desde que estoy escribiendo ya estoy pensando en las imágenes que voy a querer filmar. Entonces es muy curioso porque sí te pasa algo, ¿no? O sea, llevo como 8 años editando y los últimos 4 les podré decir que sí te cambia algo. Desde que estás escribiendo, de repente me doy cuenta que la escena que escribí no se acaba aquí, se va a acabar antes. Entonces desde que escribo ya termino la escena desde antes, o empiezo con una imagen que sé que va a arrancar bien la siguiente escena. Algo como muy importante que siempre hay que pensar cómo arrancamos con la primera imagen y cómo terminamos de todas las secuencias, ¿no?
Entonces, desde que escribo, ahora me sucede eso, que todo el tiempo estoy pensando ya en montaje, ¿no? Todo el tiempo digo, y desde que estoy escribiendo, hasta parece que se está editando el mismo guión. Entonces, a la hora que tú llegas a un rodaje, pues es hasta más fácil, porque tienes como muy claro en imágenes qué es lo que necesitas levantar para contar esa escena, que ese es el trabajo del director, ¿no? O sea, con cuántos planos o cómo vas a solucionar una persecución, una pelea, una plática, cualquier cosa que ustedes quieran, con imágenes, ¿no? Con tu herramienta que es la cámara. Entonces, como que te da mucha claridad para llegar y saber qué necesitas para qué escena, ¿no? Y desde que estás escribiendo el último trabajo que hice, yo veía aquí, decía, aquí ya se acabó la escena, no estaba escribiendo el guión, aquí ya se terminó la escena, ¿no? Y a la hora que llegué al rodaje, pues era como un paso muy natural, ¿no? ¿Qué es lo que necesito de esta escena? Ok, que la pareja se acaba de levantar y están cansados, ok, ¿cómo la tengo que contar? Con 2 planos, ok, ¿qué planos van a ser? Tal vez un lateral, cercano de lado, y tal vez un top, ok, va, y así fui. Y así vas, o sea, como que es más intuitivo a la hora de dirigir si tienes un poco ese bagaje de editar. Pero muchas personas menosprecian el montaje, y sí está menospreciado, pero en realidad es uno de los trabajos más importantes después de dirigir en el cine. Y yo complementaré, para mí, por ejemplo, dejar de pensar solamente en qué pasa en la escena, ¿no? Sino a partir de ser editor, digo, bueno, es que editando te das cuenta que tiene los elementos para contar la escena, pero por el ritmo o cadencia las tomas no pegan. Entonces, en ese sentido, a mí también me ha aportado mucho, ahora que estoy pensando en este nuevo proyecto, no solamente pensar en qué está pasando y qué me está narrando este plano, sino qué cadencia o qué ritmo va a tener esos planos. No en términos solamente de duración, pero qué está pasando ahí, con qué ritmo se puede mover el personaje, pensar los fondos, ¿no? Quienes estuvieron en la plática de allá arriba de Daria Ludlow, pues un poco también era eso, ¿no? Que no solamente ella platicaba de la foto, sino qué está pasando más allá, porque los fondos también nos narran bastante. Claro. Yo creo que igual, basando un poquito también en su experiencia y podamos como ir cerrando, ¿ustedes qué recomendarían, por ejemplo, uno que va empezando en el cine, a unos chicos en sus primeros procesos de cortometrajes hacer, ¿no? Porque digo, a mí me ha tocado ver mucho que es el mismo director el que quiere editar y nadie más puede meter mano, ¿no? ¿Qué le dirían, maestro? Lo mismo que les digo en clase, que lo mejor incluso lo hace Gil, y podemos platicar un poquito de eso, ¿no? O sea, Gil es guionista, director y editor, pero Gil escribe, dirige, y lo primero que hace es que le deja el primer corte a otra persona. Creo que lo mejor, para quienes están empezando en la dirección, confíen en un editor, aunque vaya pensando. O sea, sobre todo en esta ciudad necesitamos más editores que se formen. Entonces, lo primero es, piensen que el editor les va a aportar mucho más y no les va a quitar nada, porque si se equivoca, se van con otro, ¿no? Y empiezan de nuevo, en ese sentido. Entonces, empiecen a pensar que ser director no solamente es el proceso de rodaje, sino lo que les digo es que su película se termine viendo, y ustedes tienen la responsabilidad de encontrar los colaboradores que crean en ustedes y que le van a aportar a su proyecto. Creo que eso sería lo primero. Y para quienes están dirigiendo que editan, que creo que es la mayoría la mayoría de los directores que ubico aquí, es que empiecen a confiar en los editores. Una, porque les va a permitir también separarse emocionalmente de eso que lograron. O sea, un director es un torbellino de emociones, de un montón de cosas, no solamente para construir la película, sino para conseguir el dinero para lograr la película. Entonces, lo mejor que pueden hacer es confíen en otra persona, que les hagan un primer corte, ustedes se separan emocionalmente, se van de vacaciones, descansan un ratito y después retoman la construcción de esa película, ¿no? de ese cortometraje, no sé tú, o película y demás. Generalmente así es el proceso de edición de una película. Ahorita nomás les voy a contar un poco. Uno como editor empieza desde el día 2 de rodaje, ¿no? Arrancas desde el día 2 de rodaje y ya vas a la par de la película montando, por si cualquier cosa, cualquier duda que tenga la directora, pues tú editas, se lo enseñas y ya va a estar más tranquila, o la puedes apoyar más a la hora de dirigir.
le puedes aconsejar qué es lo que necesita para que se mejore tal escena. Sí sucede, ¿no? A mí me ha tocado que en casos sí y otros casos no. También depende de esa confianza que exista. ¿Qué era lo otro? O sea, como los el consejos. consejo, ya me acordé del consejo. Siempre busquen un editor, o sea, sí tienen que confiar en alguien, y si van a ver por primera vez un corte, que sea que alguien se los esté proponiendo. A mí me pasa, y siempre se lo doy a alguien. Alfredo en un momento me hizo me hizo el armado de leche, del corto leche, y siempre busco que alguien más me haga un armado, y en base a ese armado yo empiezo a editar. Llego hasta un punto, se lo enseño a editores o directores, y después vuelvo a trabajar sobre ese corte, y luego hay momentos que hasta inclusive les he dado el corte a otros editores ya más adelante para que pulan, ¿no? Sí, es un trabajo de colaboración, en realidad. Y eso, ¿no? Que confíen, que suelten el material, que no sean aprensivos con lo que están teniendo, porque la finalidad de uno como editor es tratar de contar la película de ustedes de la mejor forma posible, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje constante. Yo hasta ahorita sigo aprendiendo, o sea, sigo aprendiendo cosas que de repente descubro editando, que digo, cañón, mira, yo no sabía esto, ¿no? Y lo vas aprendiendo durante la marcha, ¿no? En la actualidad estoy terminando una película de género que se llama Menéndez, y por ejemplo yo nunca había hecho género, y la aproximación al género pues es totalmente distinta, ¿no? Y he aprendido bastante, ¿no? Por ejemplo, a no menospreciar el sonido, cómo con sonido puedes crear atmósferas, y puedes aportar mucho, en particular para una película de género, que es esta, y sigues aprendiendo, ¿no? Te das cuenta de también la fuerza que tiene el sonido. Eso es importante, o sea, no menosprecien el sonido nunca, ¿no? Porque te puede dar un ambiente y puedes generar una emoción en base a algún sonido, o tal vez con la falta de sonido, ¿no? ¿Me explico? Entonces, tienen que trabajar con esas herramientas y sean totalmente abiertos a que otra persona agarre su material y lo edite. Digo, al final es un material que ahora es muy fácil editar, le das control Z y ya regresa todo. Entonces es eso, ¿no? Como que confíen mucho y ya. Sí, yo creo que tenemos chance para algunas preguntas y respuestas por parte de la audiencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta, duda. ¿Algún quejas? voluntario que pueda venir por el micrófono? Hola, buenas tardes. Quería preguntarles en general, ¿cuál es su proceso de edición? Yo quiero ser editora de video, entonces quiero saber un proceso en general, más o menos, que llevan, se organizan, ven todas las escenas, seleccionan. ¿Cuál es? Sí. Todos trabajan distinto, ¿no? Pero hay como un común. Siempre hay un asistente que te sincroniza el material, te lo acomoda y te arma escenas. Eso depende del editor, ¿no? Hay editores que sí tienen un asistente y que le vas armando escenas al editor, y hay otros que no. En lo particular, en mi caso, yo tengo un asistente que me arma el material, me lo acomoda y todo me lo deja en carpetas por escenas. Entonces yo tengo, si son 100 escenas, 100 carpetas. En cada carpeta, pues tengo la escena 1, 2 y 3. En cada carpeta van todas las tomas que se hizo de esa escena, ¿no? Si fueron 3 emplazamientos, 3 distintos emplazamientos de la escena 5, pues ahí está todo ese material. Entonces yo empiezo a editar, si estoy a la par del rodaje, como me va llegando el material, empiezo a editar de esa forma las escenas, ¿no? De una forma aleatoria. Agarras y empiezas a editar. Generalmente hago 2 versiones de cada escena, y así me voy editando todas las escenas, poco a poco. Y hasta el final, ya cuando empiezo a tener toda la película completa, empiezo a armar, ahora sí, en conjunto la película. Le empiezo a armar toda la película, hago un armado de guión, armo la película conforme al guión, y ya cuando tengo ese primer armado, ya me voy a machetear directamente y a cambiar y mover y empezar a hacer un desastre ahí.
y ya hago mi versión, ¿no? de esa misma película. Generalmente ese es como el proceso, ¿no? Sí, es bastante parecido el mío. Y yo lo que te puedo decir es como que vayas generando una metodología desde cómo se organiza el material. Creo que es algo bien importante que alguien más asista para que el editor llegue nomás a ver material, porque muchas veces pasa que sincronizando ya te viciaste, ¿no? Porque no hicieron puntos de sync, etcétera, etcétera, y nomás le estás metiendo ruido a la cabeza que no te va a ayudar a la hora de editar. Entonces lo primero es separar eso, la asistencia de edición y la edición, y ya editando que vayas generando la metodología de cómo organizar tu proyecto. Y la otra que es bien importante, y yo lo veo dando clases, hacernos a la idea que el primer corte, generalmente siempre queremos o se quiere que el primer corte sea lo mejor posible, y no, el primer corte nomás es para poder evaluar cómo está la película. A lo mejor el primer corte en ese sentido, ya como narración, viene hasta el corte 2, ¿no? Esos serían como 2 consejos que te podría dar. También lo que hago es que a cada toma yo la coloreo, si es mala roja, si es buena verde, y lo que dice el script, ¿no? El reporte de script, hago que me lo pongan ahí mismo, en el Premiere. Entonces, de modo que yo abro mi carpetita de la escena 01, en esa carpetita tengo todos los emplazamientos y todas las tomas de la escena 01, las tengo coloreado, tengo los colores verde y rojos y bueno, mala, y a un ladito tengo lo que me dijo el director. No, que aquí me gustó el momento que se tocó la oreja. Entonces, sí es una metodología muy, muy precisa que tienes que tener. Y generalmente yo no trabajo, yo no pongo a que me hagan montajes con los asistentes, pero en la serie que estuve, sí, porque era necesario. Y este fue también otro proceso, ¿no? Mi asistente me hacía armados y yo llegaba, revisaba y le decía aquí, córtale acá, va, métele esto. Entonces, depende en realidad. Creo que tú tienes que encontrar tu propia metodología. ¿Sí? Voy a hacer un comercial mientras pasan el micrófono. Sobre todo para quienes están estudiando, usen un continuista, usen un script. Justo este puesto es la comunicación entre el director y el editor. Y yo por mi experiencia les puedo decir que cuando no hay un script, justo de las posibilidades de corte se pierden el 50% porque no hubo un continuista en rodaje. Entonces, para quienes se están formando, que veo varios alumnos por aquí, ese es mi comercial, ¿no? Sí, para ustedes, ¿qué es lo más difícil el ser editor? Cortar. Que no nos dé el valor necesario. No, pues creo que lo más difícil, y no es difícil, es la conversación con el director, como te contaba. Porque te puedes llevar bien con él o mal, como ya lo dijimos. Para mí eso es lo más difícil. En realidad lo otro es muy disfrutable. O sea, yo cuando llego y me siento en la computadora y empiezo a ver las escenas y empiezo a ver qué mañas tiene el actor, que si se equivocó, si el director puso mal la cámara, si la puso bien, si el actor está increíble, pues eso es lo que a mí me gusta, ¿no? A la hora de sentarme a editar, y lo disfruto bastante, la verdad, porque es como un rompecabezas. Yo soy muy malo armando rompecabezas, de hecho los veo y no sé, pero cuando estoy armando una película, a mí me gusta, me seduce, me apasiona, en realidad. Entonces, para mí lo más difícil tal vez puede ser la comunicación que tengas, sí o no, con el director. Creo que coincido totalmente. La comunicación es bien importante, ¿no? Entonces, a veces, sí, creo que eso puede ser lo más difícil, o enfrentarte también a veces a directores que son tercos. Y está bien, los directores tienen que ser tercos, pero también tenemos que pensar en argumentar las decisiones que tomamos. Entonces, a veces, cuando se toman decisiones que no se argumentan, se empieza a poner difícil, y creo que eso es lo no disfrutable de nuestro trabajo, porque uno le invierte horas. Y a mí me ha pasado así que me dicen, es que sabes que lo mejor estaba en el corte 2 y estamos en el corte 6. Y nunca me dijeron, ¿no? Y ahí ya depende del director, de cómo se comunica y cómo se expresa y cómo genera estas vías también con el editor. Sí, eso es importante, o sea, argumentar con buenas razones, no nomás si te dice el director, ¿pero por qué? Pues porque sí, porque corta bien. No, pues no siempre dramáticamente, ¿por qué funciona más esto? ¿Qué es lo que está aportando más a tu historia? Ese es el diálogo que tienes que tener. Ya tenía una pregunta acá. Ya no tenemos. ¿Ya no? Una ya. Una pregunta más, nada más. Igual, Tomás, si tienen alguna pregunta, los pueden acorralar aquí afuera y ya no dejarlos, ¿no? Que les editen sus películas. Échala. Ahorita comentabas que normalmente hacías el esqueleto, pero no se lo enseñabas al director,
que era como tu esqueleto del guión. Yo, en lo personal, sí suelo hacerlo y se los muestro diciéndole, mira, más o menos así quedó lo que tú quieres. Y aquí están como los errores, ¿no?, que alcanzo como a detectar. ¿Qué tan recomendable es hacerlo de manera general? No lo hagas. ¿No? No, o sea, no lo hagas, en verdad. No le muestres por primera vez el armado de guión. Ok. Porque imagínate, el director viene con esta idea de que su película es así. Siempre es bueno que se despegue y a la hora que se siente contigo, enséñale tu propuesta, ¿no? Tú lo que viste, porque si ve lo mismo, va a ser más difícil que se desapegue de todo ese material y de toda esa película. ¿Me explico? Claro. Entonces siempre muestra tu versión como editor y después dile, ¿ya la viste? Ok, ten el corte tuyo de guión, vete a tu casa y velo. ¿Así? Estoy de acuerdo, y también a veces la experiencia te enseña cuándo no hacerlo así, ¿no? A mí una vez me tocó un director que me dice, no, es que ya nomás quiero que lo pegues. Y dije, pues justo le voy a enseñar el primer armado de guión para que se dé cuenta que le falta mucho más trabajo, ¿no? Pues bueno, pues con eso concluimos. Gracias. La charla de hoy. Muchas gracias, Rodrigo, Alfredo y Gil, por compartirnos sus consejos y por aguantar el calorcito. Ustedes también, muchas gracias. Pues, como bien saben, pues apenas es el segundo día de Fotofilm, entonces todavía nos quedan 3 días más y sé que ustedes van a estar por aquí, entonces todavía nos regalan un poquito de su tiempo ya por si quedaron preguntas o algo. Súper bien, entonces pues ya saben, están invitados a quedarse, están invitados a continuar en las actividades. Ahorita seguimos con Casting para Cine con Luis Rosales, entonces bienvenidos y síganla pasando muy bien. Gracias. Gracias.